El rugido de 18 Harley Davidson rompió el silencio del desierto al entrar en el aparcamiento del restaurante Murphy's. Racer se quitó el casco, dejando al descubierto un rostro lleno de cicatrices, tras demasiadas peleas de bar y poca compasión. Viernes por la noche en la Ruta 66, en Murphy's, significaba una cosa: el fuerte mandaba y todos los demás se mantenían a distancia. Emma Miller estaba limpiando la barra cuando entraron, trayendo consigo el hedor a gasolina y cuero. Mantuvo la cabeza gacha, con la esperanza de aguantar otro turno sin problemas. Pero Racer ya había visto lo que buscaba. «Oye, cariño», dijo con desdén, señalando la piel expuesta donde se le había movido el cuello. «¿Qué te pasó en el cuello? Parece sacado de una película de terror». La gente estalló en carcajadas. Emma dejó la bandeja con las manos ligeramente temblorosas. La cicatriz de la que se burlaban estaba a punto de convertirse en la razón por la que rogarían perdón, si es que tenían la suerte de que les permitieran irse. Antes de sumergirme en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has equivocado completamente sobre las habilidades de alguien? Quizás conociste a alguien que parecía normal, pero resultó ser extraordinario. Comparte tus experiencias similares en los comentarios. Leo todas y me encanta leer tus historias. Y si las historias sobre estos héroes silenciosos te llegan al corazón como a mí, dale a gracias para ayudarnos a seguir compartiendo más historias inspiradoras con quienes necesitan escucharlas. Tu apoyo lo es todo y nos permite seguir visibilizando a los héroes anónimos que caminan entre nosotros cada día. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Emma cogió su bandeja y se dirigió a la cocina, intentando evitar las 18 miradas que ahora la miraban fijamente. El restaurante de carretera de Murphy no era una parada de camiones cualquiera. Era un punto de referencia en el tramo de carretera más solitario de Estados Unidos, donde la ley era la que la persona más fuerte de la sala decidiera. Y esa noche, eran Racer y sus jinetes del infierno. La pandilla había reclamado la mesa más grande cerca de la barra, dispersándose como si fueran los dueños del lugar. En cierto modo, lo eran. La policía local sabía que no debía responder a las llamadas de Murphy's los viernes por la noche. Lo que pasara aquí, se quedaba aquí, y Emma lo había aprendido a las malas en sus 8 meses trabajando en el turno de noche. Racer pidió cervezas para su equipo, eligiendo deliberadamente los asientos de la barra que le daban una vista perfecta de la chica del cuello feo. Su teniente, un hombre enorme llamado Diesel, se rió al ver a Emma intentar desaparecer en su trabajo. Tal vez intentó suicidarse. Diesel sugirió lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera. Ya sabes, al otro lado de la calle en lugar de calle abajo. Más risas. Las manos de Emma se movían con práctica eficiencia mientras colocaba las copas. Pero algo en sus movimientos llamó la atención del motociclista más viejo del grupo. Old Wolf estaba sentado al final de la mesa, con su rostro, marcado por 65 años de vida dura y decisiones aún más difíciles. A diferencia de los demás, no reía. Estaba observando. Emma miró la hora en su reloj. Un G-Shock negro que parecía demasiado táctico para una camarera. 21:47, solo 4 horas más para que terminara su turno. 4 horas más evitando al equipo de Racer. 4 horas más fingiendo no oír sus comentarios. 4 horas más siendo invisible. Pero Racer no había terminado con su entretenimiento de la noche. «Oye, Scarface», gritó, su voz interrumpiendo el rock clásico que sonaba en la gramola. «Sí, ven aquí y tómate una copa con nosotros. Te ayudaré a olvidar lo que te hizo tan feo». El restaurante se quedó en silencio, salvo por el zumbido de los refrigeradores. Incluso los 2 camioneros de la mesa de la esquina dejaron de comer para ver qué pasaba a continuación. Emma dejó la cafetera que sostenía y se giró lentamente. «Gracias por la oferta», dijo, con voz firme a pesar del ligero temblor en sus manos. «Pero no bebo mientras trabajo». Racer entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran,
sobre todo las mujeres que trabajaban por propinas en restaurantes de carretera. ¿Qué pasa? ¿Demasiado bueno para nosotros o simplemente le da vergüenza ese cuello? Emma buscó el corrector de grado médico en su bolso. Especialmente formulado con tecnología avanzada de polímeros, desarrollado originalmente para víctimas de quemaduras en hospitales militares, la cobertura con prescripción médica podía ocultar incluso las cicatrices más profundas hasta por 48 horas. Pero esa noche, estaba demasiado cansada para aplicárselo bien después de su doble turno. Sus dedos encontraron el tubo, pero no lo sacaron. ¿Qué sentido tenía? Estos hombres encontrarían algo más de que burlarse, incluso si ella cubría la cicatriz. Siempre lo hacían. No es nada, dijo Emma en voz baja, volviendo a su trabajo. Solo una vieja lesión. Pero Racer ya estaba de pie, su figura de 1,90 metros proyectando una sombra sobre la barra. Vieja lesión, imitó con voz aguda. Escucha, cariño. Cuando te ofrezco un trago, lo tomas. Cuando te hago una pregunta, la respondes. Así funcionan las cosas por aquí. Los demás moteros murmuraron su acuerdo. Este era su líder, afirmando su dominio, y sabían que su papel era respaldarlo. Todos excepto el viejo Wolf, que permaneció en silencio, con la mirada fija en cómo Emma había cambiado automáticamente su peso al pie trasero cuando Racer se levantó. Déjala en paz. Levántala, dijo Maggie. La gerente nocturna emergió de la cocina. Era una mujer dura de unos 50 años que había trabajado en Murphy's durante 20 años. Pero incluso ella parecía nerviosa, enfrentándose a los jinetes del infierno. Solo intenta hacer su trabajo. Racer giró su rostro marcado por las cicatrices hacia Maggie, y su sonrisa era pura dientes y nada de calidez. Y solo intento ser amable. No es cierto, chicos. La pandilla se rió de Q10. Él hizo crujir los nudillos. Alguien más hizo sonar sus cadenas. El mensaje era claro. Maggie podía. Retírate o conviértete en parte del entretenimiento de la noche. Emma tocó el brazo de Maggie con suavidad. No pasa nada, dijo. Puedo con ello. Pero no pudo. En realidad no. No cuando Racer se acercó. Lo suficiente como para oler el whisky en su aliento y ver los tatuajes de prisión subiendo por su cuello. Contrólate, dijo. Niña, ni siquiera puedes comparecer normal. ¿Qué pasó? ¿Problemas de novio celoso con papá? ¿O simplemente naciste con mala suerte? El espacio detrás de la barra de repente se sintió como una jaula. Emma no tenía dónde retirarse, dónde esconderse. Racer le bloqueaba la salida al comedor, y la puerta de la cocina estaba demasiado lejos. Estaba atrapada entre la barra y la pared de botellas de licor. Solo ella y un hombre que se había forjado una reputación de nunca ceder. Por favor, dijo Emma, y odió lo débil que sonó su voz. No quiero problemas. Déjame trabajar. La risa de Racer fue aguda como un cristal roto. Problemas, cariño. Ni siquiera he empezado. Mira, ahora tengo curiosidad. Una chica trabajando en un lugar como este. Normalmente es dura como una roca o tonta como una roca. Pero tú, extendió la mano como para tocarle el cuello. Eres algo más. Algo que no encaja. El movimiento de Emma fue sutil, solo un ligero cambio que la puso fuera de su alcance. Pero el viejo lobo lo vio. Vio la precisión en su juego de pies. La forma en que sus manos habían caído a los costados en posición de preparación. La respiración controlada que mantenía su voz firme incluso mientras sus ojos recorrían la habitación, catalogando amenazas y salidas. Había visto ese tipo de movimiento antes, hacía mucho tiempo, en lugares donde los errores significaban bolsas para cadáveres. Atrás, dijo Emma, y algo en su voz cambió. No era más fuerte, pero tenía un tono que hizo que Diesel dejara de reír. El tono de orden era inconfundible para cualquiera que hubiera llevado uniforme, y el viejo lobo no era él. El único veterano en la sala que lo notó. Racer también lo notó, pero solo lo enfureció más.
¿Acabas de darme una orden? ¿Esta camarera llena de cicatrices me acaba de decir qué hacer delante de mis chicos? La situación se estaba intensificando rápidamente. Emma lo notaba en la forma en que los demás motociclistas empezaban a ponerse de pie, formando un círculo flexible que impediría cualquier escape. Ya lo había visto antes en lugares mucho más peligrosos que un restaurante de carretera. La mentalidad de manada tomando el control, el alfa afirmando su dominio, la violencia que seguiría tan natural como un trueno tras un relámpago. «Te pido que me dejes hacer mi trabajo», dijo Emma, forzando su voz a volver a un tono más suave. «Eso es todo. Sin ánimo de ofender». Pero Racer no podía razonar. Su reputación estaba en juego ahora. No podía echarse atrás delante de su equipo. No sin quedar mal, no sin mostrar debilidad. «Muéstrame», dijo de repente. «Muéstrame toda la cicatriz. Quiero ver hasta dónde llega». El restaurante contuvo la respiración. Incluso la música pareció detenerse. La mano de Emma se dirigió instintivamente a su cuello, subiéndolo. «No, no». La voz de Racer era peligrosamente baja. «No creo que entiendas cómo funciona esto. Cuando los jinetes del infierno llegan a la ciudad, todo lo que hay en ella nos pertenece, incluyéndote a ti. Así que, cuando te diga que hagas algo, que la única palabra que salga de tu boca sea, sí, señor». Chasqueó los dedos. «Diésel, tanque, bloqueen las salidas. Que nadie se vaya hasta que termine aquí». Dos motociclistas enormes se movieron para cubrir la puerta principal y la entrada de la cocina. Los camioneros de la esquina parecían querer ayudar, pero sabían que no debían enfrentarse a 18 motociclistas. Maggie se había retirado a la oficina, probablemente llamando a la policía, que no aparecería hasta dentro de una hora. Emma estaba realmente sola ahora, rodeada de hombres que la veían como nada más que entretenimiento para la noche. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no se acobardaba. Estaba calculando. El viejo lobo se inclinó hacia adelante en su silla, reconociendo el cambio de presa a algo completamente distinto. «Esta es tu última oportunidad, Racer», dijo. «Muéstrame la cicatriz y dime cómo te la hiciste, o las cosas se pondrán feas». Los ojos de Emma se encontraron con los de él. Y por primera vez esa noche, no había miedo en ellos. «La conseguí sirviendo a mi país», dijo simplemente. «Eso es todo lo que necesitas saber». Las palabras flotaron en el aire como un desafío. El rostro de Racer se sonrojó. «¿Servir a tu país? ¿Qué eras?» Un cocinero del ejército que se acercó demasiado a la estufa. La pandilla rió, pero ahora sonaba forzada. Algo había cambiado en la energía de la habitación. «Déjala en paz, levántala», dijo de repente el viejo lobo, su voz áspera interrumpiendo el ruido. La señora dijo que ella servía. Eso debería ser suficiente. Racer se giró hacia su hombre. «¿Qué pasa? Lobo se está ablandando con la edad. Este pedazo de basura lleno de cicatrices probablemente miente de todos modos. Mírala. Apenas puede sostener una bandeja sin temblar». Pero el viejo lobo no miraba las manos temblorosas de Emma. Miraba el patrón del tejido cicatricial visible sobre su cuello. La forma en que las marcas de quemaduras tenían ese distintivo destello de estrella. Un patrón que había visto demasiadas veces. Las explosiones de artefactos explosivos improvisados dejaban cicatrices muy específicas, y la que subía por el cuello de Emma tenía todas las características de un artefacto explosivo improvisado. Del tipo que había matado y mutilado a miles de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. «Dije, déjalo en paz», repitió el viejo lobo. Pero Racer estaba demasiado ido para escuchar a nadie, ni siquiera a su propia gente. «¿Sabes qué? Estoy cansado de pedir amablemente». De repente, se acercó a Emma. Rápido para un hombre tan grande. Pero Emma fue más rápida. Se puso a su alcance. Su mano desvió su agarre con una economía de movimientos que delataba años de entrenamiento. La memoria muscular se impuso mientras giraba sobre su pie trasero,
usando el impulso de él en su contra. Racer se tambaleó, sorprendido por la precisión técnica de su defensa. El restaurante estalló. Los motociclistas se pusieron de pie de un salto, las sillas rasparon contra el suelo. Alguien tiró una botella de cerveza y se hizo añicos contra el hormigón. Pero todas las miradas estaban puestas en la pequeña camarera que acababa de dejar en ridículo al líder de los jinetes del infierno. «¡Puta!», gruñó Racer, con el rostro deformado por la rabia y la humillación. «Pagarás por esto». Se abalanzó de nuevo, y esta vez Emma no pudo esquivarlo del todo. Su mano la agarró del cuello mientras ella intentaba esquivarlo, y la tela se rasgó con un ruido como de papel rasgado. El restaurante volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue el silencio de la conmoción. La camisa del uniforme de Emma colgaba abierta, revelando no solo la extensión completa de su cicatriz, sino algo más que hizo que el viejo lobo se pusiera de pie de un salto. La cicatriz era horrible, y recorría su pecho desde la clavícula en un patrón que denotaba una violencia inimaginable. Pero fue lo que yacía bajo la cicatriz lo que lo cambió todo. Tatuada sobre su corazón, parcialmente oculta por el tejido cicatricial, pero aún claramente visible, estaba la insignia distintiva de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Debajo, el número 75 resaltaba en negrita, y envueltos en letras que parecían latir con autoridad propia, estaban las palabras que todo soldado de operaciones especiales sabía de memoria. Los Rangers lideran el camino. La voz del viejo lobo crujió como un látigo en el silencio atónito. «Santo cielo, Ranger». La palabra golpeó la sala como una fuerza física. Y de repente, todos los veteranos militares en el restaurante se pusieron de pie. Incluso Racer, todavía sosteniendo el cuello roto de Emma, dio un paso atrás involuntariamente. El tatuaje era inconfundible. La distintiva placa de Ranger que solo llevaban los soldados de élite del ejército. El 75º que la marcaba como parte del legendario regimiento de Rangers y el lema que había definido las operaciones especiales estadounidenses durante décadas. Eso no es posible. Diesel tartamudeó, su anterior bravuconería evaporándose como la niebla matutina. Las mujeres no pueden ser Rangers. No lo son. Pero el viejo lobo ya se estaba moviendo, olvidando sus articulaciones artríticas mientras se abría paso entre la multitud de motociclistas. «Cállate la boca, Diesel. No sabes lo que miras». Se detuvo a una distancia respetuosa de Emma, quien permaneció inmóvil, con la camisa rota abierta, el horror de su cicatriz expuesto a las fuertes luces fluorescentes. «Señora», dijo el viejo lobo, con algo cercano a la reverencia en su voz. «¿Estabas con el escuadrón fantasma?». Los ojos de Emma brillaron de sorpresa antes de poder disimularlo. El escuadrón fantasma no era algo que los civiles conocieran. No era algo que la mayoría de los militares conocieran. «¿Cómo lo haces?», empezó, pero se detuvo. El viejo lobo se arremangó, revelando su propio tatuaje descolorido. El globo terráqueo con águila y el ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Debajo, apenas visible, estaban las palabras «Force Recon» y una fecha. Beirut 1983. «Puede que sea viejo y ande con idiotas», dijo el viejo lobo, mirando a Racer con desprecio manifiesto. «Pero todavía oigo cosas. Todavía tengo hermanos que sirvieron en el arenero». Contaban historias sobre una Ranger. Solo una que lo logró. Dijo que era parte de una unidad especial, solo mujeres, entrenadas para misiones que nadie más podía hacer. Cosas culturales. Entrar a lugares a los que los hombres no podían ir. Emma no lo confirmó ni lo negó, pero su silencio lo decía todo. Racer, aún procesando lo que estaba sucediendo, intentó salvar su autoridad. «No me importa si estaba en el ejército o lo que sea. Todavía». El movimiento era tan rápido que la mayoría de la gente no lo veía. En un momento Racer estaba de pie, gesticulando con su mano libre. Al siguiente estaba de rodillas, con la muñeca doblada en un ángulo que hizo que varios motociclistas se asustaran.
Emma había ejecutado una técnica perfecta de control de muñeca, del tipo que se enseña en el entrenamiento de combate avanzado, del tipo que podría romper huesos si se aplica con un poco más de presión. Sargento Emma Miller, dijo, su voz con la autoridad que emanaba de liderar soldados en combate. 75º Regimiento de Rangers, 3 misiones en Afganistán, una en Siria, y sí, formé parte del Escuadrón Fantasma. No es que sea asunto tuyo. Soltó la muñeca de Racer y retrocedió, cerrándose la camisa rota con la mano libre. Racer permaneció de rodillas, sujetándose la muñeca. Su rostro era una mezcla de dolor y conmoción. Toda la dinámica de la sala cambió en segundos. El depredador se había convertido en presa y todos lo sabían. La cicatriz, dijo el viejo lobo en voz baja. Y Emma asintió una vez. Afilado y militar. Provincia de Kandahar. 15 de agosto de 2019. Un convoy cayó en una emboscada. Nuestro MRAP recibió un impacto directo de un RPG, luego un IED cuando intentamos evacuar. Su voz era clínica, distante, como los soldados hablaban de los peores días de sus vidas. 8 de mis hombres estaban atrapados en el vehículo. El fuego comenzó en el compartimento del motor, se extendió al sistema de combustible, faltaban 2 minutos, tal vez menos, para que todo estallara. Inconscientemente se tocó la cicatriz del pecho. Tardaron 40 segundos en sacar al primer hombre, otros 30 para el segundo. Para cuando volví por el tercero, mi equipo se me estaba derritiendo. No importaba. Los Rangers no abandonan a otros Rangers. La habitación estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Incluso los camioneros habían abandonado sus comidas. Escuchar a esta mujer menuda describir un acto de heroísmo que la mayoría ni siquiera podía imaginar. ¿Cuántos?, preguntó el viejo lobo, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Los 8, dijo Emma simplemente. 2 minutos y 40 segundos en total. El último salió justo cuando explotó el tanque de combustible. Me dio en el pecho y el cuello. El médico dijo que el tejido cicatricial llegaba hasta el hueso en algunas zonas. Dijo que tenía suerte de estar viva. Se rió, pero no tenía gracia. Suerte. Así lo llamaban. Racer finalmente encontró la voz, aunque salió apenas un susurro. Tú salvaste a 8 hombres. Emma lo miró y, por primera vez esa noche, había algo parecido a la compasión en sus ojos. No eran hombres. Eran mis soldados, mi responsabilidad. Cualquier ranger habría hecho lo mismo. Pero el viejo lobo negó con la cabeza. No, señora. Nadie. He conocido rangers. Demonios, he conocido condecorados con la medalla de honor. ¿Qué hiciste? Eso va más allá del entrenamiento. Eso va más allá del deber. Eso es. Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Durante el repentino forcejeo, el bolígrafo táctico de Emma se le cayó del delantal, un instrumento de escritura militar con punta de carburo de tungsteno diseñado para personal de operaciones especiales. El cuerpo de aluminio aeroespacial podía soportar una presión extrema y servía también como herramienta de defensa de último recurso. Un elemento estándar para unidades desplegadas en vanguardia que requerían protección discreta. Diesel lo recogió, examinándolo con una nueva comprensión. No era un bolígrafo barato. Era un arma camuflada en un instrumento de escritura. El tipo de cosa que alguien lleva consigo cuando nunca puede abandonar el campo de batalla. No lo entiendo. Uno de los motociclistas más jóvenes dijo, si fueras una especie de héroe de guerra, ¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué no? No lo sé. ¿Por qué no hacer algo importante? La sonrisa de Emma era triste mientras recuperaba su bolígrafo de la mano firme de Diesel. Esto es importante. Es un trabajo honesto. Paga las cuentas y casi todas las noches. Nadie intenta arrancarme la camisa. La reprimenda dio en el blanco. Varios motociclistas apartaron la mirada. Avergonzado, Racer se puso de pie con dificultad,
con el rostro enrojecido por la humillación y algo más. Tal vez el comienzo de la comprensión. ¿Tu madre sabe lo que hiciste?, preguntó de repente el viejo lobo. ¿Tu familia? La expresión de Emma se estremeció. Mi madre cree que fui un especialista en comunicación que nunca salió de la base. Así es más fácil. No necesitas saber el resto. El viejo lobo asintió lentamente. Lo entendía. A veces lo más difícil de servir no era lo que hacías allí. Era volver a casa y fingir que todo era normal. Fingir que las pesadillas no te despertaban. Gritar. Fingir que no revisabas cada ventana y puerta 3 veces antes de acostarte. El silencio se prolongó hasta que Maggie salió de la oficina. Pálida. Llamé a la policía, dijo, y entonces vio la navaja de afeitar sobre sus rodillas. Emma de pie con serena autoridad. Los motociclistas formaban un semicírculo tosco como soldados esperando órdenes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Fue Racer quien respondió con voz áspera. Un malentendido. Ya nos íbamos. Miró a Emma, y por primera vez desde que entró en el restaurante, había algo humano en sus ojos. Señora, Dios mío, ni siquiera sé por dónde empezar. Pues no lo haga, dijo Emma en voz baja. Váyase. Pero Racer ya estaba buscando su cartera, sacando billetes con manos temblorosas. No, le debemos no solo por esta noche, sino por... Hizo un gesto con impotencia hacia su cicatriz. Por eso, por lo que hizo allí. Por mi primo Jimmy, que volvió de Kandahar porque alguien como usted lo vigilaba. Dejó $500 en la barra y luego miró a su equipo. Vacíen sus carteras. Todos. Ahora, los jinetes del infierno, que hacía 20 minutos estaban listos para aterrorizar a una camarera solitaria, competían por lanzar dinero sobre la barra. Se amontonaba. Billetes de 20, 50 y 100. Alguien incluso lanzó un reloj de oro. Emma observó este despliegue con una mezcla de sorpresa e incomodidad. No quiero tu dinero, dijo. Solo quiero terminar mi turno en paz. Pero el viejo lobo dio un paso al frente. No es caridad, señora. Es respeto. Algo que deberíamos haber demostrado desde el principio. Sacó una moneda de desafío desgastada de su bolsillo. Fuerza de reconocimiento con una fecha que recordaba batallas pasadas. Suárez Ponte, dijo formalmente, usando el lema de los Rangers. Por voluntad propia. Emma respondió automáticamente y por un instante. No era una camarera cansada con una camisa rota, sino una guerrera entre guerreros. Los demás veteranos en la sala, 2 camioneros, un granjero local. Incluso el cocinero que había salido de la cocina se enderezaron un poco. Uno de los camioneros comenzó a levantar la mano en señal de saludo, pero se detuvo. Los civiles no saludaron, pero el gesto estaba ahí. El reconocimiento al servicio y al sacrificio que trascendía las rivalidades entre ramas y el orgullo de unidad. Nos vamos, dijo Racer, con voz más firme. Se giró hacia su tripulación. Todos ustedes ahora. ¿Y si me entero de que alguno de ustedes da esto? No necesitaba terminar la amenaza. Los jinetes del infierno salieron en silencio, una inversión total de su ruidosa entrada. Varios asintieron respetuosamente a Emma al pasar. Diesel murmuró una disculpa. Uno de los motociclistas más jóvenes susurró, gracias por su servicio. Solo el viejo lobo se quedó. Kandahar, agosto de 2019, dijo pensativo. Oí hablar de esa emboscada. El mando dijo que era un milagro que alguien sobreviviera. Nunca lo mencionaron. La miró significativamente. Nunca mencionaron muchas cosas. Emma dijo, es más fácil enterrar la historia que explicar por qué una Ranger dirigía la seguridad de un convoy en una provincia que supuestamente no tenía operaciones de combate. El viejo lobo la observó durante un largo rato. El escuadrón fantasma se disolvió después de eso. ¿No era de los altos mandos? No podía soportar las implicaciones políticas si algo salía mal. El silencio de Emma fue respuesta suficiente.
El programa que había tardado años en desarrollarse y que había demostrado que las mujeres podían servir en unidades de combate de élite se había cerrado discretamente tras su lesión. Demasiado riesgo. El Pentágono había decidido que había demasiado potencial de controversia. Por si sirve de algo, dijo el viejo lobo, dirigiéndose a la puerta. Ahora tienes amigos. La comunidad militar es pequeña y la de operaciones especiales es aún menor. Se correrán rumores sobre esta noche, sobre quién eres, sobre lo que hiciste. Algunos querrán agradecerte como es debido. La expresión de Emma se tensó. No quiero eso. Solo quiero que me dejen en paz. El viejo lobo se detuvo en la puerta. Con todo respeto, señora, así no funciona. No puedes salvar 8 vidas y esperar que el universo te deje esconderte en un restaurante para siempre. Hay cosas más grandes de lo que queremos. Después de que se fueron, el restaurante se sintió vacío a pesar de que quedaban clientes. Maggie se acercó con cautela, como si Emma fuera a revelar de repente más sorpresas. Cariño, no tenía ni idea. ¿Por qué nunca dijiste nada? Emma ya estaba limpiando la cerveza derramada y los cristales rotos, moviéndose con la misma eficiencia que había mostrado toda la noche. Porque ya no soy esa persona. Solo soy una camarera intentando pagar la renta. Pero ahora le temblaban las manos. La descarga de adrenalina la golpeaba con fuerza. La fachada de fuerza que había mantenido se estaba resquebrajando. Uno de los camioneros se acercó vacilante. Señora, estuve en Kandahar en 2019. En otra unidad, pero oí hablar de esa emboscada. Mi sargento dijo, se detuvo y tragó saliva. Dijo, un ángel sacó a esos chicos del infierno. Caminó sobre el fuego como si nada. Eras tú. Emma finalmente perdió la compostura. Se dejó caer en un taburete, con los hombros temblando en sollozos silenciosos. El peso de los recuerdos, del dolor, tanto físico como emocional, de 8 vidas salvadas y muchas más perdidas. Todo se derrumbó a la vez. Maggie la rodeó con un brazo. Y durante unos minutos, Emma se dejó abrazar. Se permitió ser humana en lugar de heroica. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos rojos pero claros. Tengo que terminar mi turno, dijo. De ninguna manera, dijo Maggie con firmeza. Te vas a casa con la paga del turno completo más las horas extras y mañana libre también. Demonios, tómate la semana si la necesitas. Emma empezó a protestar, pero Maggie la interrumpió. Eso no es una petición. Es una orden de tu comandante o gerente, lo que sea. A pesar de todo, Emma sonrió. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero real. Mientras recogía sus cosas, con cuidado de mantener cerrada su camisa rota. Los clientes restantes. Se quedó de pie. No fue coordinado. No fue planeado. Pero de repente, todos en el restaurante de carretera de Murphy se pusieron de pie. Los camioneros, el granjero, el cocinero, incluso Maggie, todos firmes como sabían. Emma se detuvo en la puerta, mirando a la inesperada guardia de honor. Gracias, dijo simplemente. Y entonces se fue, desapareciendo en la noche del desierto. El viaje a casa fue de solo 20 minutos, pero se sintieron como horas. El pequeño apartamento de Emma, encima del restaurante chino, estaba oscuro y silencioso, exactamente como lo había dejado 12 horas atrás. Realizó su rutina nocturna automáticamente. Comprobó las cerraduras, bajó las persianas, colocó su bolígrafo táctico al alcance de la cama. Pero cuando fue a colgar su uniforme roto, algo era diferente. Le habían deslizado un sobremanila por debajo de la puerta mientras estaba en el trabajo. Sin dirección, sin franqueo, solo su nombre escrito en mayúsculas. Dentro había una sola fotografía, vieja y arrugada por el plegado. Su unidad de escuadrón fantasma, los 12, de pie frente a un helicóptero en Afganistán. Emma trazó los rostros con el dedo. Rodríguez, Chen, Williams,
todos los demás a quienes les habían dicho que murieron en la emboscada que nunca ocurrió oficialmente. Pero fue el rostro rodeado con tinta roja lo que le heló la sangre. Marcus Thompson, su enlace con la CIA, el hombre que les había proporcionado la información para su última misión. El hombre que supuestamente murió en el ataque inicial. En el reverso de la foto, alguien había escrito: "Sigue vivo, Afganistán. Eres la única que puede identificarlo". Emma miró las palabras hasta que se desdibujaron. La traición que había destruido su unidad, que casi la mata y la obliga a esconderse, no había terminado. El hombre responsable seguía ahí fuera, seguía operativo, seguía traicionando a los soldados estadounidenses por dinero, ideología o quién sabe qué más. Miró su reloj GSOC. 300 horas en Afganistán. Sería la tarde. La gente estaría moviéndose, planeando, preparándose para otra noche de operaciones. Los soldados estarían revisando su equipo, revisando sus misiones, confiando en la información que les habían dado, confiando en el mismo sistema que había traicionado a su unidad. Emma se tocó la cicatriz del pecho, sintiendo el tejido endurecido que nunca sanaría. 8 hombres estaban vivos por lo que ella había hecho ese día, pero 11 mujeres estaban muertas por lo que Marcus Thompson había hecho la noche anterior. El peso de ese conocimiento, de esa deuda sin pagar, se posó sobre sus hombros como una vieja mochila familiar. Cogió el teléfono, lo dejó, lo volvió a coger. Había números que podría llamar, gente que escucharía, investigaciones que podrían reabrirse. Pero eso significaría volver a la luz, convertirse de nuevo en la sargento Miller en lugar de Emma, la camarera. Significaría admitir que algunas guerras nunca terminan del todo. Fuera de su ventana, los primeros indicios del amanecer aparecían sobre el desierto. Otro día escondida. Otro día fingiendo que el pasado estaba enterrado tan profundamente como las mujeres que habían confiado en ella para guiarlas a casa. O tal vez, solo tal vez, el último día huyendo de un deber que aún la llamaba. Emma miró la foto una vez más, el rostro sonriente de Marcus Thompson, la confianza en los ojos de los soldados que no sabían que los habían vendido. Luego tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en 3 años. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Soy el coronel Michei». Emma respiró hondo, sintiendo el peso del mando volver a sus hombros como un viejo amigo. «Coronel, soy el sargento Miller. Tengo información procesable sobre Marcus Thompson». El silencio al otro lado se prolongó durante varios segundos. Entonces, «Dios mío, Emma», pensamos. «¿Dónde estás?» Emma miró a su alrededor en su pequeño apartamento, la vida que había construido escondida, el uniforme de camarera roto que se había convertido en su camuflaje. «Estoy lista para volver a casa, señora. Es hora de terminar lo que empezamos». Mientras hablaba, el sol asomó por completo en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojos. El familiar paisaje de Arizona se transformó ante sus ojos. Cada cactus y formación rocosa captaba la luz como un monumento natural a los caídos. En algún lugar, más allá de las carreteras y oculto en las sombras de la intriga internacional, un traidor seguía operando, poniendo en riesgo vidas estadounidenses. Marcus Thompson había pasado 3 años creyendo que su secreto estaba enterrado con el Escuadrón Fantasma, confiado en que el único superviviente nunca saldría de su escondite. Pero había cometido un error crucial. Le había hecho saber que estaba vivo. Ya fuera por arrogancia o por un error de cálculo, alguien había entregado esa fotografía y quería que supiera la verdad. Y los Rangers, como Emma había demostrado en el fuego y el humo de Kandahar, nunca dejan un trabajo sin terminar. El peso de sus placas de identificación, ocultas bajo la ropa de civil durante tanto tiempo, volvió a sentirse bien contra su piel. El fantasma había dejado de esconderse. La camarera asustada que se estremecía ante las sombras ya se estaba desvaneciendo, reemplazada por el guerrero, que había vivido un infierno por sus soldados.
Emma Miller había salvado 8 vidas en 2 minutos y 40 segundos. Ahora tenía la oportunidad de honrar a los 11 que no habían regresado a casa. Para equilibrar la balanza que se había desviado tanto esa noche en Afganistán, la cacería estaba a punto de comenzar. Los Rangers lideraban el camino. Le susurró al amanecer.